aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe, 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 Señor. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radios clientes que escuchan Jesús y María Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo a su hermano Américo Tejada de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a Queens, Nueva York. Estamos aquí todos los lunes y los domingos de 5 a 6 p.m. hora de Nueva York. A los hermanos y hermanas que viven en la ciudad de Nueva York, que quieren poner en contacto con su servidor, pueden llamarme al 718-933-5299. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el Evangelio según San Lucas. El evangelista Lucas fue discípulo y compañero del apóstol San Pablo. Fue de origen antioqueño. Era pintor y médico. Buen conocedor de la lengua griega. Hombre culto. Escritor con mentalidad histórica. La tradición apostólica consideró desde el inicio este evangelio como texto sagrado, inspirado por Dios. La identidad del evangelista Lucas, por consiguiente, es dinámica y quiere transformar los rasgos del creyente en los de aquel en quien se cree. Y este es Jesús, que es palabra de Dios, que reveló en el suyo el rostro del Padre. Este evangelio es el evangelio de la misericordia. Describe a Jesús como centro del tiempo. En Jesús se cumple tanto el pasado de la promesa hecha a Israel como el futuro de la salvación abierta a toda la humanidad. El evangelista Lucas se dirige a un lector que proviene del paganismo, pero que ya es creyente y que desea conocer cada vez más a fondo el rostro amado de su Señor y Salvador Jesús. Estamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren en tu paz. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en unión del Espíritu Santo, que eres Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
Los créditos de estudios bíblicos son dados al padre Silvano Fausti, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Stack San José, que está localizada en el 2191 Valentine Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por ellos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m., así que están todos invitados. En el segmento anterior decíamos que estábamos en el capítulo 6 del Evangelio según San Lucas, versículo 23, donde se lee: alégrense ese día. Hermanos, los discípulos que están asociados al resucitado, que es el crucificado, sienten que están con Él y en Él, por el camino de la gloria del Padre Celestial. Este es ya un motivo de alegría actual. Ya no hay tensión entre un ahora de luto y un entonces de alegría. Precisamente ese día, que es la hora de luto y de la persecución, viene a ser la hora de la alegría prometida por el Señor. Hay regocijo y fiesta con danzas, porque la persecución es la garantía de que se está con Él, según lo anuncia Hechos capítulo 5, Santiago capítulo 1, Primera de Pedro capítulo 6. Se puede añadir también a Hebreos capítulo 12. Es lo que se denomina pequeño Pentecostés, según Hechos capítulo 4. Durante una persecución, los discípulos comprenden que están ahora asociados a la pasión del Señor. Y lo que le sucede a ellos es el mismo misterio suyo que continúa en ellos. Y en el versículo 24 se lee: pero ¡ay de ustedes los ricos! Hay una contraposición explícita, pero las felicitaciones para los pobres se convierten en una actitud que deplora a los ricos. Se les dice ustedes, por simetría con las bienaventuranzas que van dirigidas a ustedes, los discípulos. En realidad, el corazón de patrón se halla siempre al menos al acecho también en el discípulo. Seguimos leyendo el versículo. ¡Ay! Hermanos, no es el grito de venganza, ni de alegría del derrotado, que se convierte en vencedor. No hay peor rico que el pobre que se ha enriquecido. No hay vencedor más cruel que el derrotado que ha tomado la revancha. En cambio, hermano que me escuchas, es un lamento de compadecimiento que Jesús dirige a los ricos para advertirles acerca de un mal del que no se dan cuenta. Así como se alegra con los pobres, así también se entristece por los ricos. En efecto, los ama también a ellos y quiere llevarlos a la conversión. Todos son hermanos suyos, hijos de su Padre Celestial, que es el único para todos. La conversión es posible también para los ricos que se encuentran con Jesús, como lo podemos ver en la historia de Zaqueo en Lucas capítulo 19. Los bienes son un don de Dios. Poseerlos, en lugar de compartirlos, es cerrar el corazón a la misericordia hacia los hermanos y excluirse del círculo de la misericordia del Padre Celestial.
El uso correcto de los bienes lo indica el evangelista Lucas, sobre todo en el capítulo 16, después de las parábolas de la misericordia. El mal de las riquezas no consiste en que sean malas. Todas las cosas son buenas. Son un don de Dios al hombre. Su posesión es mala porque las niega como don. Los bienes que se poseen ya no hacen referencia al que los ha dado como un don y quedan sepultados en su fuente. Hermanos, el don sustituye al donante. Las cosas se convierten en Dios. Su posición llega a ser la finalidad de vida. Su acumulación tiende a sustituir la consolación. Por eso vuelven miopes acerca del sentido verdadero de la vida y de las mismas cosas y encierran al hombre en la idolatría. El pobre espera necesariamente que algo cambie. En cambio, el rico espera que nada cambie. Permanece encerrado a su presunta autosuficiencia, abierto solamente a la avidez de bienes que ha sustituido la adoración de Dios. Y el versículo 25 se lee: ¡ay de ustedes los que ahora están hartos! Hermanos, el rico posee la saciedad de esa plenitud que hace cesar toda búsqueda y lleva a la necedad, como lo anuncia Lucas capítulo 12. El hombre en la opulencia no comprende, perece como los animales. Lo anuncia el Salmo 49. A esta saciedad, que es ilusoria, ahora responde la penuria después, que es propia del que no usa la riqueza, que siempre es deshonesta por cuanto está acumulada, para hacerse amigos de los que lo reciban en las moradas eternas, como lo anuncia Lucas en su capítulo 16. Hermanos, el uso natural de los bienes, que son dones, consiste en usarlos como don. Solo así conducen a la finalidad, que es amar y entregarlo todo a Dios y a los hermanos. Todos los otros usos van contra la naturaleza de las cosas y llevan a la destrucción de la creación. En efecto, hermano que me escuchas, todas las cosas se han de usar en la medida en que ayudan a alcanzar la finalidad para la cual hemos sido creados. Todos los otros usos no son honestos. Y el versículo 25 se lee: ¡ay de los ricos ahora! La saciedad lleva la sonrisa de autocomplacencia. De ella está llena la boca del necio, que se complace en sí mismo y se siente autosuficiente, como lo anuncia Lucas capítulo 12. Así, la pobreza, a través de la necesidad y de la humillación, lleva a la humildad y a la comunión con aquel que es manso y humilde de corazón, como lo anuncia Mateo en su capítulo 11. Así también la riqueza, a través de la saciedad, lleva a la autosuficiencia y a la vanagloria. Esta impide la fe. ¿Cómo pueden creer ustedes que aceptan gloria unos de otros y no buscan la gloria que viene del único Dios,
lo anuncia Juan, capítulo 5. Dios resiste a los soberbios y ofrece sus dones a los humildes. Y el versículo 26 se lee: ¡ay, cuando todos los hombres hablen bien de ustedes! Ahora ya no se habla tanto de los ricos, sino más bien de aquellos que buscan reunir el odio y la persecución que encuentra el que sigue al Señor y a su palabra. Son los que buscan el reconocimiento y la alabanza y, en lugar de servir a la verdad, se sirven de ella para provecho propio y la vuelven y revuelven como quieren. Es la actitud de los falsos profetas, como lo anuncia Isaías capítulo 30, Jeremías capítulo 23. Y es la actitud de los fariseos que prefieren la gloria de los hombres a la gloria de Dios, como lo anuncia el evangelista Juan en su evangelio, Juan capítulo 12. Por eso no pueden aceptar al Señor Jesús, que es la gloria que viene de Dios, como está relatado en Juan capítulo 5. Es la actitud del protagonismo, que a la vez se puede decir hipocresía, de la cual los discípulos deben guardarse según Lucas capítulo 9, y que fácilmente los tienta contra ellos. Entre tantas advertencias, pone en guardia la parábola sobre la escogencia de los puestos, según Lucas capítulo 14. Pero vayamos a Lucas capítulo 6, versículos 27 y 31, donde se lee: pero yo les digo a los que me escuchan, amén, a sus enemigos, hagan bien a los que los odian, bendigan a los que los maldigan, rueguen por los que los difaman. Al que te hiera en una mejilla, ofrécete también la otra. Al que te quita el manto, no le niegues ni siquiera la túnica. A todo el que te pida, da. Al que tome lo tuyo, no se lo reclames. Y lo que quieran que les hagan los hombres, háganselo ustedes igualmente. Hermanos, en las bienaventuranzas y lamentaciones hemos visto el comportamiento de Dios, que es misericordia y gracia para los pobres. Ahora vemos el comportamiento de los creyentes, que han acogido su gracia y su misericordia. Tras cada imperativo, se lee en filigrana un indicativo que muestra que Dios en el Señor Jesús me ha amado. Son palabras estrictamente autobiográficas. Él hizo primero lo que dijo. Este pasaje, hermano que me escuchas, tiene la función de traer a la mente cómo Dios me ama a mí, de tal modo que yo, al reconocerme pecador favorecido con la gracia, convierte esta gracia en fuente de mi vida nueva. El pasaje, hermano que me escuchas, por consiguiente, revela quién es Dios para mí, quién soy yo para Él y quién tengo que ser para los demás. En primer lugar, me hace conocer quién es Dios para mí. En el Señor Jesús se me revela el rostro de un Dios que me ama. Mientras yo soy su enemigo, me hace el bien mientras yo lo odio. Me bendice mientras yo lo maldigo. Intercede por mí mientras yo le doy muerte. Con tal que yo me salve, está dispuesto a sufrir cualquier mal que yo haga.
yo lo despojo y él me reviste con su desnudez. Me ofrece como don inclusive aquello que yo no me atrevo a pedirle y no me pide la restitución de lo que yo le he robado. Hermanos, realmente su amor hacia mí le ha hecho recorrer mucho más de 2 millas. Ha recorrido un camino infinito. Él es condescendencia completa con mi abismo. En segundo lugar, hermano que me escuchas, en este amor hacia mí, me revela quién soy yo para él, infinitamente amado, aunque sea su enemigo, lleno de odio, maldiciente, renegado, violento, capaz de despojar, petulante, indigente y ladrón. Precisamente hacia mí, que estoy en esta situación, Él derrama todo su amor y me concede su gracia y su misericordia. Hermanos, conocer a Dios en el Espíritu Santo es experimentar y conocer el amor de Dios hacia mí, que soy pecador. En Cristo, esta es la salvación. Solo en tercer lugar, estas palabras me revelan quién tengo que ser yo para los otros. Hermano como Jesús, el Hijo de Dios. Lo que Él hizo por mí se convierte en un imperativo para mí, para que yo sea el que soy. El rostro de Cristo, el Hijo de Dios, es mi verdadero rostro. Yo era un hombre que es un lobo para otro hombre. Llego a ser un hombre que es como Dios para otro hombre, al igual que Él. Esta es mi vocación como hijo de Dios. Y a esa vocación, su amor me llama y me habilita. En la medida que conozco yo su rostro, soy transformado en su imagen, de gloria en gloria, según la acción de su Espíritu Santo, como lo anuncia el apóstol Pablo en su segunda epístola a los Corintios, capítulo 3. Por consiguiente, hermano que me escuchas, en estas palabras veo, por una parte, la historia de Dios en el Señor Jesús, en su amor hacia mí. Por otra, mi historia y la de todos, quienes, al ser curados de la enemistad hacia Dios, están llamados a sanar de la enemistad hacia todos. Hermanos, el discurso está reservado a los discípulos. En una catequesis acerca del meollo de la vida cristiana, el amor de misericordia, el único amor posible en el mundo malo, única fuerza capaz de vencerlo. El amor a los enemigos es propio y exclusivo de quienes han conocido a Dios en el Espíritu de Jesús, el Hijo. Este amor se extiende a todos los creyentes y revela la esencia de Dios. El pasaje está redactado en una estrofa de 4 mandatos. Amén. Hagan bien. Bendigan y rueguen por los enemigos. Seguido de 4 amplificaciones que indican cómo ha de vencer el mal con el bien, para concluir con el principio general del amor.
Lo que quieran que les haga los hombres, háganselo ustedes igualmente. Se supone que se trata de oyentes que ya han comprendido y acogido el reino. Es el punto central de su escucha. La piedra de su fe, que toque su fe, ya que están llamados al don de una vida nueva. Una vida purificada y capaz de caminar con el Señor. Son comensales del Señor Jesús, rehabilitados para vivir de Dios y obrar como Él. Ahora aceptan su acción como fundamento y fuente de la propia vida. Es la vida nueva en Cristo. La vida en el Espíritu del Hijo de Dios, que el creyente vive en relación con el mundo y con aquellos que todavía ignora que son sus hermanos y lo consideran como enemigo. Hermanos, este amor del enemigo es el arma con el cual el creyente vence el mal del mundo y es el medio principal de difusión del cristianismo, mucho más eficaz que todas las cruzadas que obtienen el efecto contrario. Mi falta de cumplimiento con respecto a esta palabra del Señor me muestra mi pecado y mi necesidad de perdón. Me muestra cómo todavía soy su enemigo y tengo que experimentar su perdón para mí. Y en el versículo 27 se lee: pero yo les digo a los que me escuchan. El pero supone que ahora el Señor Jesús ya no se dirige a los ricos, de los cuales hablaba inmediatamente antes, sino a los menesterosos del versículo 20, que aquí son llamados los que me escuchan. La pobreza está en conexión con la escucha y en contradicción con la riqueza. Así como la pobreza lo hace a uno creyente y la escucha lo hace a uno pobre, así también la riqueza vuelve sordos y la sordera lleva toda clase de idolatría. Y en primer lugar, a la idolatría de los bienes. Ustedes son los apóstoles, los numerosos discípulos y todo el pueblo de oyentes que aceptan el reino y están llamados a persecuciones, a odio, a exclusión, a insultos y difamación a causa del Hijo del Hombre. Seguimos leyendo el versículo. Yo les digo. Es una declaración solemne del Señor Jesús. De Jesús, el Kyrios, el mismo Señor que habla a los suyos. Seguimos leyendo el versículo. Amén a sus enemigos. Amen a sus enemigos. Hermanos, el Señor Jesús, en creciendo, pide que amen a los enemigos, que les hagan el bien, que los bendigan y que oren por ellos. El mandamiento del amor concierne sobre todo al enemigo. La experiencia primordial del creyente es la de haber sido amado por Dios cuando todavía éramos enemigos suyos, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Romanos, capítulo 5. No se habla del amor recíproco, de amistad. O es un intercambio egoísta de sentimientos interesados, o es respuesta al ágape, a un amor que se expone primero sin contraprestación y sin reservas, hasta dar la vida.
Hermanos, el amor al enemigo es necesariamente ágape, de la misma calidad de la que Dios tiene para nosotros. Dice Juan que en esto consiste el amor. Nosotros no hemos amado a Dios, pero Él nos amó primero y nos dio a su Hijo. En este don reconocemos y creemos el verdadero rostro de Dios, que es amor, como lo anuncia 1 Juan, capítulo 4. El amor al enemigo es el meollo práctico del cristianismo, que en otras partes se expresa como perdón, como está en Mateo capítulo 6. Es un amor de misericordia que sabe perdonarlo todo y hacerse cargo de toda distancia. Es un amor que vuelve a crear más fuerte que el mismo amor que ha creado. No solo hace el bien donde no lo hay, sino incluso donde está su contrario. Y es capaz de crear valor y bondad donde existen el desvalor y la maldad. Si amar es como engendrar a un hijo, perdonar es como resucitar a un muerto. Este amor de misericordia es el espía para ver si hemos acogido la salvación de Dios. El que no perdona no es perdonado, lo anuncia Mateo capítulo 6. Hermanos, el amor al enemigo significa odio a la enemistad y al pecado. El Señor Jesús ama a los pecadores porque odia el pecado y conoce el mal que de él deriva para el malhechor, que es la primera victoria. Nosotros, por el contrario, nos encolerizamos con el malhechor y odiamos porque somos sus cómplices y competidores. Amamos el mal y no conocemos el bien. Hermanos, no perdonar y no amar al enemigo significa no haber conocido todavía el perdón y la salvación. Si no amamos a los enemigos, somos incluso enemigos del mismo Dios, que los ama por cuanto son sus hijos, y son hijos necesitados. El mayor mal es no amar al enemigo. Ignorarlo y considerarlo extraño es apartarse de Dios, que es pura misericordia. Hermanos, con la palabra enemigo, aquí se entiende el no creyente. En los versículos 27 a 31 se habla de las relaciones que la comunidad tiene con el resto del mundo. Pero se puede entender también que lo es todo hombre. El enemigo es el otro que, instintivamente después del pecado, es percibido así o porque me hace un daño o porque no me hace ningún bien o porque no tiene nada que darme. La enemistad proviene en realidad de mi egoísmo, que me lo hace considerar en función mía, como que me causa daño o me quiere servir o no me puede servir en absoluto. No lo considero como hermano mío, sino como mi pedestal. El mismo Dios fue sugerido al hombre enemigo. Es el engaño primordial que nos ha hecho enemigos los unos de los otros y enemigos de nosotros mismos. Hermanos, el Evangelio supone que la situación real del hombre es de enemistad y de perdición, donde cada uno piensa en lo suyo,
como prejuicio del otro. Aquí se dice, ama al enemigo. Y en otra parte, ama a tu prójimo, como está en Lucas capítulo 10. No estamos lejos de la verdad si pensamos que el primero es el prójimo, el que te está más cerca. El enemigo lejano, en general, es más detestable que el prójimo cercano. Al trazar un gráfico de los componentes profundos de la historia humana, como regresión al caos, hace una lectura desencadenada de una situación humana en términos de enemistad. Esta regresión hacia el mal o hacia un mal, siempre peor, puede ser rota solo con el perdón a los otros, como Dios nos ha perdonado en Cristo, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 4. El amor al enemigo, o perdón, es el Espíritu Santo que vuelve a crear un mundo perdido. El hombre vive o muere por el perdón que el otro le concede o le niega. El ser aceptado incondicionalmente es la condición para que el hombre pueda ser libre y levantarse del mal. Seguimos leyendo el versículo. Hagan bien a los que los odien. Hermanos, el amor no es solo una actitud interior de misericordia. Al igual que todo amor, se expresa más en los hechos que en las palabras y consiste en dar parte al otro de los propios bienes o de sí mismo. Como no existe fe sin las obras, así el amor del enemigo no existe sin un hacer, como creatividad y fantasía. Es muy difícil saber hacer el bien al enemigo. No se trata de un bien cualquiera, quizás a regañadientes, que lo encolerice y muestre nuestra superioridad con respecto a él. En este sentido, es verdad que la peor venganza es el perdón. Se trata de un bien que sea un bien para él, no para nosotros. El bien que hacemos al enemigo, si nace del moralismo, lleva a su endurecimiento y a nuestra exaltación estúpida. Pero el amor, así como sabe dar un corazón nuevo, sabe también dar ojos e inteligencia nuevos, capaces de discernir en el espíritu cuál es el bien del otro. Y el versículo 28 dice, bendigan a los que lo maldigan. Hermanos, Dios no solo nos ha amado y nos ha hecho el bien cuando éramos sus enemigos, sino que inclusive nos ha bendecido. Bendecir, cuando lo hace Dios, es en realidad su dar bien, porque Él dice y está hecho, como lo anuncia Génesis capítulo 1. Nosotros decimos bien de Él, es decir, lo bendecimos, precisamente cuando vemos que Él nos da todo bien. A pesar de todos nuestros pensamientos o palabras que hablan mal de Él, nuestra bendición a Él es la respuesta a su misericordia, activa en relación con nosotros mismos. En la Biblia, la bendición en sí tiene como término solo a Dios, porque de Él nos viene todo bien. Es la respuesta de alabanza y acción de gracias. Como bendecimos a Dios, ahora bendecimos al mismo enemigo.
Este, en efecto, nos da el sumo bien de ser como Dios, el cual ama a los enemigos. El bien mayor nos viene precisamente de los enemigos. De aquí se comprende cómo el Señor puede tolerar un mundo donde existe el mal y cómo este es ya el lugar del bien más grande. Seguimos leyendo el versículo. Rueguen por los que los difaman. El que nos rebaja y reniega delante de los hombres. Nosotros lo levantamos y lo confesamos delante de Dios, el que nos envuelve con palabras. Palabras malas delante de los hombres. Nosotros lo envolvemos con palabras buenas delante de Dios. Delante de Él, hablemos bien o hablamos bien e intercedemos por el que habla mal de nosotros y nos denigra. Así el Señor nos ha enseñado y lo hizo ante todo con respecto a nosotros cuando intercedió ante el Padre por los que lo crucificaban en Lucas capítulo 23. Con esta oración del Señor, Jesús nos ha salvado. Si nosotros hacemos otro tanto, también nosotros somos asociados a su obra de salvación, que es para todos los creyentes. La oración por el enemigo es el último nivel del amor, que pasa a través de las manos cuando dice hagan y la boca cuando digan, para llegar hasta su corazón cuando diga rueguen. En efecto, hermano que me escuchas, exige un corazón puro, porque delante de Dios no se puede mentir. Y el versículo 29 se lee, al que te hiera en una mejilla, el enemigo, además de golpearte en el espíritu, que es odio, maledicencia y calumnia, golpea también tu cuerpo, como lo hicieron con el Señor Jesús en Lucas capítulo 22 e Isaías capítulo 50. Su respuesta a esta violencia fue la libertad de asumirla y soportarla. El mal no se vence devolviéndolo, pues así solo se logra duplicarlo. Se vence con el bien, lo anuncia Romanos capítulo 12. Cuando uno está dispuesto a sufrir un mal ulterior, con tal de no cometerlo, esta es la única fuerza capaz de vencerlo. El justo sabe que debe soportar la injusticia. Así como las noches siguen a los días, así también los males siguen a las buenas acciones. El costo más duro para el que obra bien es constatar su ineficacia y su derrota. Es el escándalo y victoria de la cruz, de quien se remite totalmente a Dios y obra el bien sin ningún interés, por simple obediencia y amor al Padre Celestial. Así es capaz de soportar todo mal, incluso la muerte, y de considerar que todo esto es una gracia. Lo anuncia 1 Pedro, capítulo 2. Y el versículo, seguimos leyendo el versículo. Al que te quita el manto, el mal se manifiesta también como el acto de despojar de lo necesario y de lo indispensable, tanto lo interno como lo externo. El manto y la túnica. El Señor Jesús no retuvo celosamente nada para sí. Se despojó de todo por nosotros y nos revistió con su desnudez. Lo anuncia Lucas capítulo 23. Nosotros estamos llamados al menos a no impedir ese despojo con nuestro rechazo. Y el versículo 30 se lee, a todo el que te pida, da. Hermanos, Dios es amor y ofrece sus dones a todos los que abren la mano y pidan. Es un don absoluto,
sin reservas ni consideraciones de méritos. El Señor Jesús se entregó totalmente como un don por mí. Lo anuncia Gálatas capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 1. Que soy también pecador. Vivir de este don es la capacidad de nuestra raíz, de nuestra capacidad de ofrecer dones a todos. El precio de la vida es la gratitud. Seguimos leyendo el versículo. Al que tome lo suyo, no se lo reclames. Dios no solo da al que le pide, se entrega totalmente incluso a Adán, el cual quería robar tan solo su efigie. Si el pecado de Adán fue robar lo que había sido entregado como don, la victoria de Cristo fue dar gratuitamente mucho más allá de lo que había sido robado. Se entregó voluntariamente en las manos de los que lo detuvieron. Este es el otro motivo por el cual no reclamamos lo que nos arrebatan. Y el versículo 31 se lee: y los que quieran que les hagan los hombres, háganlo ustedes igualmente. Mis derechos sobre los otros son transformados en mis deberes sobre los otros. Esta es la grande revolución, el paso del egoísmo al amor. Todos son sensibles a lo que se refiere a la propia persona y a los propios derechos. Pocos son sensibles a los otros y a sus derechos hasta convertirlos en deberes propios. Esta es la regla de oro que sintetiza como principio general lo que se ha dicho hasta ahora. En forma negativa, ya era conocido. Lo que te disgusta a ti, no lo hagas a ningún otro. Esta es toda la ley. El resto es comentario. Pero para observar esta regla negativa, basta no hacer nada. En el Señor Jesús, la formulación es positiva. Se supone una actividad y creatividad propias del amor. El egoísmo te hace colocarte a ti mismo en el centro de todo. Tú eres el sol y los otros deben girar en torno de ti o a ti. El amor hace que tú coloques al otro en el centro. Es el despertar, el descentrar típico del amor, que irradia luz y calor. Esto lleva al que ama a una forma de éxtasis. Si amo, mi bien está fuera de mí. Es al otro a quien amo y me realizo uniéndome a él en el servicio. Así el creyente supera la mentira del propio yo y llega a ser como Dios. Es éxtasis de Dios, éxtasis de amor. Obviamente, para vivir estas palabras, se supone el don del Espíritu Santo y un corazón nuevo. Un corazón purificado por el conocimiento del Señor Jesús en su perdón, como lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. Nuestra capacidad de vivir estas palabras y de reflexionar el rostro del Señor depende del grado de conocimiento de Dios que tenemos en el Espíritu de Jesús. Pero vayamos a Lucas capítulo 6, versículos 32 al 35, donde dice: si aman a los que los aman, ¿qué mérito tienen? También los pecadores aman a los que los aman. Si hacen bien a quienes lo hacen, se lo hacen a ustedes, ¿qué mérito tiene? También los pecadores hacen lo mismo. Y así prestan a aquellos, y si prestan a aquellos de quienes esperan recibir, ¿qué mérito tienen? También los pecadores se prestan unos a otros con intención de recobrar lo prestado. Más bien, amen a sus enemigos, hagan el bien y presten sin esperar que les paguen nada, y será muy grande su recompensa.
y serán hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los ingratos y los perversos. Hermanos, se motiva el imperativo de amar a los enemigos, expresado en el trozo anterior. Aquí se ve cómo solamente así se muestra la gracia de Dios que se experimenta en el bautismo. En estos versículos se dice la finalidad de este amor: ser hijos del Altísimo. Y su fuente, el que se puede usar con los malos. Hermanos, el amor a los enemigos es el mismo del que nos hemos beneficiado nosotros también, mientras exigamos todavía ese espíritu que actúa en los rebeldes, que nos había reducido a ser por naturaleza destinados a la cólera como los otros, sin esperanza y sin Dios en este mundo, como lo anuncia Efesios capítulo 2. En efecto, precisamente entonces, Dios, rico en misericordia, por el gran amor en que Él nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados, a fin de mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por bondad para con nosotros en Cristo Jesús, como lo anuncia el apóstol Pablo en su epístola a los Efesios, capítulo 2. Hay que ser para los otros como Dios es para nosotros. Este es el modelo y la fuente de nuestro obrar con la gracia hacia los otros. Nosotros nos comunicamos la gracia recíprocamente, así como Dios nos ha dado su gracia en Cristo, como lo anuncia Efesios capítulo 4. El fundamento de toda estética es ser como Dios. El fundamento de la ética cristiana es ser como Dios, que se ha revelado para nosotros en el Señor Jesús, lleno de gracia y de misericordia. Esta imitación de Dios ya no es una empresa imposible ni desesperada, cuyo intento está reservado a poquísimos elegidos. Es asequible a todos los desgraciados, para que, mediante la misericordia y la gracia recibida, participemos ya de la misma naturaleza de Dios, que es gracia y misericordia. Uno ama solo si es amado y como es amado, y ninguno puede dar lo que no ha recibido. Ahora bien, Dios nos ama sin reservas también, y sobre todo donde no somos amables. Por consiguiente, también nosotros, porque somos amados y aceptados, podemos aceptarnos y amarnos a nosotros mismos tales como somos. Y así podemos aceptar y amar a los otros tales como son, sin reserva. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténganse en sintonía. Vamos a despedirnos con una oración. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual, la dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso con que semblante lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, y los otros apóstoles, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestras vidas entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el luz y poderoso nombre de Jesús,
que vive y reina en unión del Espíritu Santo, quien es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice, todo el que pide se le dará. Y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible, todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, 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 aumenta mi fe, Señor.